Y vamos a hablar ahora de este actor mexicano que logró trascender generaciones, al igual que el propio Roberto Gómez Bolaños, que muchos consideran fue su mentor. Hablamos de Rubén Aguirre, mejor conocido como el profesor Girafales. Hay tantas cosas que decir de este hombre. Tuvo una carrera, por ejemplo, en el espectáculo de 46 años. Inició en el oficio en la década de los 60. De hecho, fue profesor en una escuela de su ciudad en el año 1967. Ingresa al mundo del arte escénico en el año 1970. Primero él, como parte de una producción propia, lleva propuestas a la televisión mexicana, logra concretar algunos proyectos, pero ninguno del tamaño como el que lograría posteriormente en compañía de sus legendarios compañeros de elenco, Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves y otros. Esta relación con Gómez Bolaños empieza en el año 1970 y allí aparece por primera vez la figura del profesor Rubén Aguirre Girafales como parte de los supergenios de la mesa cuadrada. La primera vez que aparece, y no como un profesor del nivel escolar, sino como un sabelotodo. Y lo que hace Roberto Gómez Bolaños posteriormente es trasladar esa figura años después a la serie de El Chavo del Ocho y sus amigos. Así es, correcto. Otra de las anécdotas que se puede contar en torno a el profesor Girafales es que es uno de los personajes que tiene la mayor cantidad de apodos. Sí. Tiene el maestro Longaniza, ferrocarril parado, kilómetro de cañería, kilómetro parado, manguera de bombero, algunos de los que más por lo menos se conocieron durante la serie. Y un personaje que eternamente va a ser envidiado quizá por las mujeres, porque nunca superó los 43 años. Es cierto. Según la serie de Chespirito. Y solo se enojaba cuando de hecho le decían de esa forma, ferrocarril parado, el maestro Longaniza. Solo en ese momento él medio perdía la paciencia con sus alumnos, bastante terribles, ¿verdad? Y entonces con el peculiar ta. Correcto. ¿Verdad? Otro dato también, no sé si hay muchos que seguramente no saben, pero el nombre de él es Inocencio. Inocencio Girafales. Ah, ¿sí? Mira. Ese es el nombre. Eso no encontré en el estudio que estoy haciendo. En el anecdotario. Y realmente era todo un galán, un verdadero ejemplo para todos los hombres, claro, para todos ustedes, porque él nunca llegaba a la casa de la novia sin un ramo de rosas. Bueno, eso juegan contra nuestra siempre. Claro, muy atento. Nunca se supo, de hecho, cuál era el nombre de pila del profesor Girafales. Inocencio. Inocencio Girafales. Otra cuestión también, pero esto ya más bien con Rubén Aguirre, es que a pesar de la fama que obtuvo con el profesor Girafales, este no fue su personaje favorito. ¿De él? El suyo propio, ¿no? Ajá. O sea, como anécdota personal de Rubén Aguirre. ¿Cuál le gustaba? A él le gustaba más el de Lucas Toñeda. Ah, sí. Lucas Tañeda, perdón. El de los hermanos locos. Claro, el de los loquitos, ¿no? De los loquitos. El que, de hecho, dice que siempre que se encontraba con Roberto Gómez Bolaños, no lo saludaba con un hola, ¿qué tal? Le decía todos los días, o en el momento en el que se encontraba con él, le decía, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Fíjate, otro dato para ir saliendo de este sendero del anecdotario es que era ingeniero agrónomo, cierto, por ejemplo. Cierto, sí. Y que se retiró en el año 2013, hace tan solo 3 años. Y a continuación vamos a rendirle un homenaje al querido profesor Girafales con un informe que recopila sus mejores actuaciones. Mi profesor favorito descansa en paz. Hoy mi gran amigo Rubén Aguirre parte de este plano. Te extrañaré mucho, decía el tuit de Edgar Vivar, quien a primeras horas confirmó que quien encarnó al profesor Girafales había partido. Egresado en principio como ingeniero agrónomo, era ejecutivo independiente de televisión cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños y comenzaron a trabajar juntos en 1968 en los programas Supergenios de la Mesa Cuadrada y Chespirotadas, anteriores a El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y Chespirito. Y si bien interpretó varios papeles, el más conocido fue el del profesor Girafales, maestro bonachón, quien soportaba las ocurrencias de los niños de la vecindad. Y aunque fue el eterno enamorado de doña Florinda, huía al matrimonio. ¡Profesor Girafales! Doña Florinda. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. ¡Ay, claro que no! Pase usted. Después de usted. ¡Ay, permiso!
También recorrió Latinoamérica, incluyendo al Paraguay, con el circo del profesor Girafales, hasta que en el 2013 anunció su retiro definitivo de los escenarios luego de 46 años de carrera, aquejado por complicaciones de la diabetes y por secuelas de un accidente que casi le cuesta la vida. Pero su optimismo nunca se apagó. Tuve una operación en la columna vertebral, me pusieron una placa y 4 tornillos y tengo dificultades para caminar. Siempre estuve acostumbrado a valerme por mí mismo. Trabajé toda mi vida, desde los 13 años de edad estoy trabajando. Y ahora verme disminuido, pero también entiendo que tengo 80 años y que la vida no puede ser igual siempre, ¿verdad? Tiene que haber etapas. Y ahora estoy limitado, pues me resigno y no me amargo. Incluso en sus últimos tweets, cuando su salud desmejoró, el propio Rubén Aguirre ironizaba a sus casi 500.000 seguidores sobre las versiones que entonces señalaban su supuesto fallecimiento. En uno expresaba: ya empezaron los rumores, les digo que estoy vivito y tuiteando. Y en otro, parafraseando a su personaje de Lucas, decía: no les hagas caso, a la gente le gustan los chismes y las fiestas de cumpleaños. En los últimos días sufrió de neumonía y esta madrugada cerró los ojos para siempre. Él cumplió 82 años el día 15 de junio y lo pasó rodeado de su familia. Él ya se encontraba delicado de salud, tuvo una complicación de neumonía y pues lo despedimos con mucho dolor hoy a las 4 de la mañana. Él visitó Paraguay varias veces y siempre se expresó maravillas de la gente pues de Paraguay, así es de que pues un abrazo ahí a todos. Sabemos del cariño que le tienen a mi papá y pues gracias, es lo que les puedo decir. Don Ramón, doña Clotilde, Jaimito el cartero, Godínez y el mismo Chavo del Ocho partieron antes que él. Ahora es el profesor Girafales quien se suma a la vecindad del cielo, que sigue generando risas en la tierra. Chavo, es filosófico. Silencio, silencio, silencio. El profesor Girafales es muy inteligente. ¿Qué dijiste, Chavo? Que usted es muy inteligente. ¿No se te chispoteó? No, pero fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Sí, porque yo iba a decir que usted parecía tubo de cañería, pero me arrepentí a tiempo, ¿verdad?